Queridos amigos, jóvenes, hermanos que en este momento se encuentran en conexión con el cielo, conexión con la palabra de Dios, conexión con nuestro Dios del Espíritu Santo. Es un privilegio para nosotros poder permitir que la palabra de Dios resplandezca, que esta palabra brille, que ilumine, que resplandezca en el corazón que puede encontrarse en este momento triste, preocupado y angustiado en medio de tantas circunstancias. Es una alegría para mí poder junto con ustedes en esta hora poder disfrutar de la palabra del Señor. Así que felicitamos a cada uno de los que ha separado este espacio, que ha permitido que la palabra de Dios fluya, brille y alumbre en medio de tantos desafíos que tenemos. Queridos jóvenes, un abrazo especial. En nombre del Departamento de Jóvenes de la Asociación del Alto Magdalena, extendemos un saludo a cada uno de los chicos, jóvenes y hermanos que se conectan a esta hora. Queremos pedirle al Señor en esta hora que su palabra brille, alumbre en nuestro corazón. Por esa razón, quiero invitarte para que vayas a tu Biblia. Por favor, busca en tu Biblia el Evangelio según San Marcos, el capítulo 5. San Marcos, capítulo 5. Y antes de ir a la historia, quiero decirte que hoy estamos en la temporada de retos. Hay retos, hay diferentes retos. Hemos visto a algunas personas grabar retos de cortarse el cabello. Para mí ha sido fácil ese reto, pero algunos tienen el cabello bien largo y el reto es calvearse, quitarse todo el cabello. Y son retos que los jóvenes a veces participan y hacen. Nosotros desde el Departamento de Jóvenes lanzamos un reto que era poder colocarse en el uniforme de conquistadores o de guías mayores. A través de una metodología, la Iglesia de Palermo hizo un video muy bonito acerca de eso. Pero yo antes de todo, quiero que por favor en este momento me acompañes a orar. Y oremos y pidamos la bendición de Dios. Querido Padre que estás en el cielo, te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta hora. Y queremos pedir que nuestro Dios, el Espíritu Santo, nos acompañe en este estudio de tu palabra. Por favor, Señor, permite que tu palabra brille en nosotros. Que la luz de tu evangelio pueda penetrar las profundidades de nuestro corazón y podamos recibir tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dentro de muchas cosas que podemos ser desafiados a hacer, cierto día le comenté a unos jóvenes si ellos estarían dispuestos a aceptar un reto. ¿Cuál reto, pastor? Estamos listos. Los jóvenes están listos. Los adolescentes están listos para enfrentar retos. El reto era, ¿creen ustedes que pudiéramos hacer un campamento en un cementerio? ¿Un cementerio, pastor? Uy, no, ya empezaron a asustarse, empezaron a preocuparse. ¿Pero por qué en un cementerio, pastor? Por supuesto, estaba solo planteándoles una situación irreal, porque no tiene sentido que hagamos un campamento en un cementerio. Pero ¿saben lo que significa para una persona pasar una noche en un cementerio? Nosotros los adventistas creemos firmemente por la palabra de Dios que los muertos nada saben, ningún muerto se va a levantar, ningún muerto va a salir de su tumba, ni hay espíritus, ni nada parecido que pueda llegar a asustarnos. Pero ese lugar no es el lugar más apropiado para que tú y yo podamos pasar una noche en ese lugar, para que podamos disfrutar de los paisajes que tiene un cementerio en la noche. Nos da temor. Es un ambiente triste, es un ambiente que nos recuerda el pecado, el sufrimiento, el dolor, la muerte. No es un lugar muy agradable. Cierto día iba para el cementerio que queda en Bucaramanga, en Jardines La Colina, y subiendo por la cuesta que hay que ascender para llegar al cementerio, hay una finca que queda al lado del cementerio, hay una casa allí. Yo pensaba, esta gente vive al lado de vecino, tiene el cementerio. ¡Qué tremendo! Y yo quiero que juntos analicemos en estos cortos minutos que tenemos, analicemos una historia que se encuentra en San Marcos capítulo 5. San Marcos 5 nos cuenta la historia de un joven que no tomó la decisión voluntariamente, pero terminó viviendo en medio de los sepulcros. Y yo quiero decirte, mi querido, que los sepulcros en los días de Jesús eran muy diferentes a los cementerios de hoy. Cuando yo voy a Jardines La Colina y he tenido que ir a ese lugar tiene praderas, tiene vegetación, está muy adornado, es hasta agradable, hasta bonito visualizarlo. Pero en los días de Jesús, los sepulcros eran diferentes. Eran lugares desérticos, eran lugares oscuros, eran lugares llenos de rocas, cuevas. No era un lugar agradable, no veías tu vegetación, no veías nada bonito ante los ojos. Pero allí había un joven que empezó a tomar malas decisiones.
¿Cómo así, pastor? Sí, este joven empezó a tomar decisiones equivocadas. Un día sus amigos le dijeron, hey, ven, prueba este cigarrillo. Oh, no, yo no quiero fumar. Ven, no seas niña, ven, dale. Y este joven empezó a fumar, empezó a transitar un camino equivocado, luego le ofrecieron drogas, luego entró en el mundo de la pornografía, luego los videojuegos lo absorbieron, pasaba noches enteras esclavizado y sometido a las cosas que aparentemente generan placer. Y este joven gradualmente empezó a reemplazar en su corazón a Jesús por tantas cosas que el mundo ofrecía. Cuando tú permites que la influencia del enemigo empiece a tomar el control de tu vida, él lo hace de una manera muy sutil. Tú no alcanzas a creer que él va a engañarte, va a entramparte. Tú y yo siempre creemos que tenemos el control sobre la circunstancia que tenemos al frente. Tú y yo creemos que cuando le damos un clic al computador para ver unas imágenes pornográficas podemos controlarlas. Voy a ver un minuto y cierro. Pero no, el enemigo toma control de tus decisiones. Y a medida que tú le vas entregando, vas entrando en ese terreno peligroso, tu corazón va alejándose de Cristo, va alejándose de Dios y va acercándose a la influencia terrible que el espíritu del enemigo coloca en tu vida. Este joven empezó a alejarse, empezó a explorar un mundo peligroso hasta que finalmente el espíritu del enemigo tomó control absoluto de su vida. Y este joven creía que en medio del placer solo le esperaba una vida de alegría, de bienestar. Pero este joven se dio cuenta muy tarde, a pesar del consejo de sus padres, a pesar de las recomendaciones que sus amigos buenos le hacían. Oye, mira, ten cuidado, tus amigos, ¿con quién te estás pasando el tiempo? El enemigo tomó control de su vida y lo llevó a la triste situación de vivir en una circunstancia terrible. Este hombre habitaba en medio de los sepulcros, pero esta historia empieza de una manera fascinante. Cuando tú te encuentras en tu momento más crítico, en el momento más difícil, allí aparece Jesucristo, el Señor, buscando a sus hijos extraviados, a sus hijos perdidos, a sus hijos que se olvidaron de Él. Y quiero que vayas conmigo al versículo 1. Dice el versículo 1 de Marcos capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Jesús pasó en la barca, pasó en medio de una tormenta, una tempestad. Quizás el enemigo intentaba detener que Jesús llegara hasta Gadara, porque Gadara tenía el control de Satanás. Satanás tenía el control de aquel joven. Había dominado su mente, había controlado sus impulsos, sus emociones, sus sueños los había destruido. Cuando este joven pensó que iba tras sus sueños, Satanás tomó el control de su vida y destruyó por completo todas esas buenas aspiraciones. Aquel joven no tenía esperanzas, no tenía familia, no tenía futuro. Estaba destruido al haber entrado en el terreno peligroso que Satanás le mostró como hermoso, como placentero y como agradable. Pero aquí llega Jesús. Dice el texto que cuando Jesús llegó a Gadara, verso 2, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Terrible. Este hombre no solo pasaba una noche en el cementerio. Este hombre vivía allí, en medio de la cueva, en medio de la desgracia, en medio de una vida miserable. Lo amarraban con cadenas para que no se golpeara, se soltaba, se lastimaba, no tenía noción de la vida, perdió todo interés positivo en alcanzar sueños, metas e ideales. Pero hay algo interesantísimo. Dice el versículo 4 que muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esa es la condición a la cual Satanás quiere llevar al ser humano cuando se aparta de Jesús. Él tenía el control en la vida de este muchacho que gradualmente empezó a distanciarse de la fe, a distanciarse de las maravillas que el Evangelio presenta. Mi querido, este hombre estaba en una circunstancia desesperada. Pero sabes, la palabra de Dios me recuerda en esta hora
que no hay circunstancia tan desesperada que no tenga solución. No hay un lugar tan terrible al cual Jesús no pueda llegar a buscarte. Ni siquiera los sepulcros, ni siquiera las oscuras cuevas de Gadara, ni siquiera el árido territorio de Gadara era un lugar demasiado triste y oscuro para que Jesús no fuera a buscar a uno de sus hijos que estaba herido por el poder de Satanás. Y dice el texto que Jesús llegó a Gadara. Había alguien importante para Jesús allí, así como tú eres importante para Jesús hoy. Y por eso estás allí en este momento sentado escuchando este mensaje, porque tú eres importante para Jesús, porque tú eres precioso ante los ojos del cielo, porque Jesús vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario por ti. Pastor, ¿por mí? Pastor, yo estoy ahorita lejos de Dios. Pastor, estoy esclavizado en el mundo de la pornografía, estoy esclavizado en cosas que no me edifican, que no me ayudan a avanzar. Pastor, si usted supiera la música que yo escucho, si usted supiera lo que hago cuando mis padres no me ven, si usted supiera lo que pasa cuando yo cierro la puerta del cuarto, pastor, ¿acaso Jesús puede interesarse en mí? Claro que sí. Jesús se interesa en ti. Y Él sabe que a veces, en muchas ocasiones, tú y yo no tenemos la fuerza de voluntad para salir de esa esclavitud que tenemos. Y este joven estaba sometido ya por el enemigo, no tenía fuerzas para hacerlo. Pero en un aire de fuerza, cuando supo que Jesús estaba allí, cuando su corazón volvió a palpitar con alegría, viendo una pequeña luz de esperanza, dice el versículo 6, que cuando lo vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Había una lucha en su corazón, los espíritus del enemigo tenían el control, pero había un hombre allá adentro lleno de ilusiones perdidas, que vio en Jesús su última esperanza, corrió y se arrodilló, y cuando se arrodilló, entonces el espíritu del enemigo tomó el control. Y dice el texto que ellos clamando a gran voz, le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los espíritus del enemigo reconocían que había llegado su final. El libertador, Jesucristo, Miguel, el varón de dolores, el que pelea por nosotros, estaba allí en Gadara para rescatar a su hijo, a quien tanto amaba. Y cuando los espíritus lo vieron, se acercaron y dijeron: te conjuro por Dios que no me atormentes. El fin había llegado para la esclavitud de aquel joven. Los espíritus saben que no tienen nada que hacer cuando la presencia de Jesús se hace visible, real, gloriosa, majestuosa en la vida de una persona. Los espíritus tiemblan, no tienen nada que hacer. Y dice el texto que estos espíritus se le acercaron y dijeron: no nos atormente, porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Y Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y ellos respondieron: Legión me llamo, porque somos mucho. Y aquí aparece el primer ruego de esta historia: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Si tú lees la historia, vas a encontrar que habían unos cerdos paciendo allí, y los espíritus le dijeron a Jesús: por favor, Señor, mándanos a estos cerdos. Jesús, aún teniendo compasión de los espíritus, les escuchó, los mandó a los cerdos, pero pasó algo interesante. No vas a imaginar lo que sucedió. Los espíritus fueron a los cerdos, y cuando entraron a los cerdos, estos espíritus hicieron que los cerdos se despeñaran y cayeran en el fondo del mar. Dice el versículo 13 en la parte final, que el hato se precipitó al mar por un despeñadero en el mar y se ahogaron, murieron 2000 cerdos. Y había comerciantes en Gadara que comercializaban con cerdos. Era un lugar terrible, era un lugar donde se comercializaban cerdos, donde habían cuevas, rocas, terreno desértico, árido. No era un terreno muy agradable ante los ojos humanos. Pero hasta allí llegó Jesús. Y cuando los cerdos se despeñaron, cuando los cerdos murieron, los dueños de los cerdos hicieron cuentas, sacaron sus calculadoras: ¿cuánto vale un cerdo? Es una millonada, perdimos. No necesitamos a Jesús aquí. Y tú vas a encontrar el segundo ruego que aparece en esta historia. Y quiero que lo leas conmigo en el versículo 17. Desde el 16 lo vamos a leer. Dice el texto: y los que lo habían visto les contaron lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogar, dice el texto, entonces comenzaron a rogar
a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. ¡Qué historia tan terrible! ¿Cómo es posible que un lugar se atreva a rechazar la presencia de Jesús? Si la presencia de Jesús solo trae bendición, trae alegrías, trae bienestar. Mi querido, cuando tú no entiendes la naturaleza del amor genuino y auténtico de Jesucristo, entonces tú inclusive te atreves a creer que Jesús está estorbando tus planes. Cuando tú no comprendes el verdadero amor del cielo por nosotros, tú quieres alejar a Dios de tus contornos. Esta gente de Gadara, cuando vieron que sus cerdos murieron, cuando hicieron cuentas, dijeron: Jesús no nos sirve en este lugar. Y le rogaban, dice el verso 17, Jesús, váyase por favor, no lo queremos acá. Yo no sé si tú estás pasando por un momento tan difícil en donde por tu interior dices: no, estoy cansado de esto. No quiero iglesia, no quiero videos, no quiero predicaciones, no quiero transmisiones, no quiero Biblia. Es posible que el enemigo esté intentando tomar el control de tu vida. Estos hombres se atrevieron a decirle a Jesús: Jesús, vete de mi vida. Pero Jesús iba en búsqueda de un hijo que amaba con todo su corazón. Así como te ama a ti y me ama a mí. Así como Jesús está dispuesto a descender hoy a tu casa y consolar tu corazón. Hoy Jesús quiere llegar a donde tú estás. Quitar la oscuridad. Quitar la tristeza, el desaliento, el desánimo. Quizás hay algún joven hoy que está desalentado porque tiene muchos conflictos con sus padres. Pero allá llega Jesús hoy a tu vida. Y entre tanto estos hombres le decían a Jesús: Maestro, vete de este lugar. Pasó algo interesante. Yo quiero que lo leas conmigo. Dice el verso 15. Y llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado. Porque cuando Jesús llega, tu vida triste y oscura se vuelve un pasado. Al que había estado, al que se golpeaba, al que rompía los grillos, las cadenas, al que se lastimaba, al que gritaba, al que vivió una vida miserable, al que había estado, dice el versículo 15. Al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, el que tenía el control, el que había entregado el control al enemigo, ahora estaba libre en Jesús. Dice el versículo que estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. Ya no había una vida miserable, ya no había un hombre desesperado. Sus ojos brillaron. Esas mejillas que habían derramado lágrimas de desesperación, ahora, por fin, derramaban lágrimas de alegría y de bienestar, porque este hombre había visto la luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y la luz llegó a resplandecer en la oscuridad de su vida. Aquel hombre había sido libertado ese día. Jesús, su capitán, su hermano mayor, había llegado a rescatarle. Yo no sé, mi querido, si tú estás allí en casa y estás sintiendo tristeza en tu corazón. Yo no sé si el enemigo ha logrado tomar el control de tu vida y te está separando gradualmente de la bendición maravillosa que es tener a Jesús en el corazón. Yo no lo sé. Pero yo quiero decirte que este joven, ese día, por la poderosa palabra de Jesús, fue libertado de cualquier yugo de esclavitud, de cualquier cadena que le ataba y le sostenía ligado a los propósitos oscuros y terribles de Satanás. Hoy tú y yo podemos ser libres en Cristo. Hoy tú y yo podemos tener a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Hoy tú puedes decirle a Jesús: Jesús, te necesito.
¿Sabes? Y aquí encontramos el tercer ruego. Encontramos el último de los ruegos. Y el más hermoso de todos. Dice el versículo 18, que cuando Jesús cumplió su misión, y yo puedo imaginar la sonrisa de alegría en el rostro de Jesús, cuando su hijo que se encontraba perdido fue hallado, cuando su hijo que tenía una vida triste, oscura y miserable, ahora nuevamente tenía brillo en sus ojos. Sus facultades habían sido regresadas a su condición natural. Ahora este hombre tenía nuevamente sueños, anhelos, propósitos. Y mi apreciado, dice el verso 18, al entrar él en la barca, y aquí el texto vuelve y enfatiza, el que había estado ya no estaba. Ya Satanás no tenía el control de la vida. Ya Satanás estaba lejos, apartado. Jesús glorioso se había presentado y Satanás no tiene nada que hacer cuando la presencia de Jesús es real con nosotros. Y dice el versículo que cuando Jesús entró en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Este es el tercer ruego que aparece en el capítulo 5 de San Marcos. Los demonios le rogaron a Jesús que los dejara ir a los cerdos. Los habitantes de Gadara le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos, que no lo querían allí. Pero aquí viene el más significativo de los ruegos, mi querido. Este joven le rogó a Jesús que le permitiera irse con él. Este joven permitió que la influencia de Jesús llenara su vida. Y ahora este joven no quería estar más lejos de Jesús. ¿Estás tú hoy necesitando reconocer la importancia de que Jesús gobierne tus pensamientos y tu vida? Estás en un momento tan difícil que ni siquiera sientes ese deseo, pero sabes que lo necesitas. Yo te quiero decir, mi querido, que Jesús está allí a tu lado en este momento. A través del Espíritu Santo, a través del ministerio de los ángeles. Jesús, tu Dios y mi Dios, está a tu lado para poder restaurar tu vida. Y quiero terminar este mensaje contándote una historia que leí en algún lugar. Había un hombre que tenía mucho dinero. Extrañamente adquirió una enfermedad y ya sus días eran muy pocos. Tenía un solo hijo. Y entonces, cuando ya estaba muy cerca a morir, mandó llamar a su hijo. Y le dijo unas palabras terribles. Le dijo: hijo, yo estoy a punto de morir. Su hijo, muy triste, agachó la cabeza, sabiendo que era real. Su padre tenía pocos momentos de vida. Pero su padre le dijo algo que le llevó a levantar nuevamente su cabeza. Le dijo: hijo, tú eres mi único heredero. Yo tengo mucho dinero y muchas propiedades, hijo. Pero quiero que me prometas algo. Su hijo levantó la mirada con lágrimas en sus ojos de ver la situación de su padre y lo escuchó con atención. Su padre le dijo: hijo, prométeme que cuando gastes toda la fortuna que te estoy dejando en este momento. Y su hijo lo detuvo y dijo: papá, ¿cómo se te ocurre? Yo no podría gastar tanto dinero. Y su padre agonizante le dijo: hijo, solo prométeme que cuando tú escuches, cuando llegue el momento en que tú hayas gastado todo mi dinero, leas esta carta. Prométemelo, no la vas a leer antes, solo en ese momento. Su hijo no entendía las palabras de su padre y le dijo: está bien, papá, para darle tranquilidad. Guardó la carta, la guardó en su armario, allí la dejó. Su padre falleció, recibió la fortuna y empezó a malgastarla. No había adquirido hábitos de entrega, no había adquirido hábitos financieros. Empezó a derrochar el dinero en lujos, en gastos, en mujeres, en vicios. Pero ahora, fracasado y derrotado,
este joven recordó las palabras de su padre, llorando con tristeza en su última propiedad. Recordó y fue y buscó la carta, con lágrimas en sus ojos, recordando a su padre y recordando la cantidad de lecciones equivocadas que había hecho. Y al tomar la carta, mi querido, la abrió. Y su padre le dijo, hijo, yo sé que tú estás en la última propiedad que te queda porque era la única que no podías vender. Y yo te voy a pedir que vayas al establo de atrás, por favor. Solo hazme caso, ven. Y cuando llegó al establo, la siguiente indicación decía, sube a la parte alta del establo. Y cuando subió, vio una cuerda allí colgada. Y ahora la carta decía, hijo, ahora ponte esa cuerda en tu cuello y lánzate hacia abajo. El hijo no entendía y decía, pero no puede ser posible que mi papá me pida esto. Pero cuando reflexionó y miró su vida, dijo, no tiene sentido que yo viva más. Quizás papá tenía la mejor solución. Se puso la cuerda en su cuello y saltó. Y cuando saltó, la puerta que sostenía la cuerda se abrió, la cuerda estaba falsa, amarrada falsa, él cayó sobre la paja que estaba en la parte baja y cuando cayó a un costado y se abrió la compuerta, empezó a caer oro, plata, piedras preciosas y dinero. El hijo, sorprendido, con lágrimas en sus ojos, miraba hacia arriba y veía esa cantidad de dinero y de piedras preciosas que caían. Una montaña se formó gigante. Y cuando de pronto, después de que cayó todo, desciende una notita que queda sobre la parte alta de toda esa fortuna. El hijo se para corriendo. Y cuando se para corriendo, coge la nota y lee lo que allí decía. Hijo mío, esta es tu segunda oportunidad. Te amo con todo mi corazón. Mi querido Jesús, hoy quiere darte una segunda oportunidad. ¿Quieres tú entregarle tu vida a Jesús? ¿Quieres reconocer la necesidad que tienes de entregarle tu corazón a Jesús? Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos y pidámosle su bendición. Querido Padre, cuánto te necesitamos, Señor. En esta hora quizás hay alguna persona que tiene su corazón oscurecido por el pecado. Quizás hay alguien que está pasando por un momento de crisis, de dificultad. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda a nuestra vida, a mi corazón, el corazón de cada uno de los que están escuchando este mensaje. Padre, que tu palabra pueda brillar en nuestro corazón y que la luz de tu verdad brille, Señor. Que seamos libres de cualquier esclavitud y que podamos levantarnos con unos ojos que brillan nuevamente, con alegría y con propósitos de poder honrar y glorificar tu nombre. Bendice a cada persona que escuchó este mensaje o quien lo ha de escuchar después, Señor. Queremos vivir en tu presencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que el poder del Espíritu Santo esté contigo y que la presencia de Jesús habite desde ahora y para siempre en tu vida.